Vamos a estar trabajando en nuestra clase de lectura de grado noveno, el texto Axolotl de Julio Cortázar. En el Classroom vamos a encontrar nuestro enlace al texto, que es un texto que está en la plataforma El Libro Total. También vamos a encontrar en el Classroom nuestra guía. En la guía tenemos un análisis del texto, donde podemos observar pues información sobre el autor, la ficha técnica, el género, la fecha de publicación. Vamos a tener información sobre la trama, ¿ya? La trama de este texto es un hombre joven tras visitar el acuario del Jardín des Plantes de París queda obsesionado con los axolotl, una especie muy extraña de anfibios. Al salir de allí se da cuenta que no puede dejar de pensar en estos seres, incluso de noche los imagina. Acude a la biblioteca para investigar acerca de ellos y se queda más fascinado. Comienza a visitar el acuario hasta 2 veces al día tan solo para quedarse mirándolos durante horas. Un día, casi pegado al cristal del acuario, atento a los movimientos de los axolotl, se da cuenta con terror que han intercambiado lugar. Ahora él es quien nada dentro de la pecera mientras su rostro de hombre lo mira desde el exterior. Entonces ahí tenemos también los personajes, el narrador, el tiempo, la atmósfera narrativa, la estructura, las figuras literarias que se manejan en el texto, la interpretación personal que le da a este libro la autora de este análisis. Y bueno, esa es la guía. Y también tenemos pues la actividad que está planteada acá. Está el ejercicio en clase y está la tarea. Y tenemos un video donde vamos a conocer un poco más sobre Sin Julio dudas, es Cortázar. uno de los escritores latinoamericanos más importantes del siglo pasado. Pasó gran parte de su vida en Francia, aunque siempre añorando a la Argentina. A pesar de tener un buen manejo del cuento, siempre es recordado más bien por su monumental obra Rayuela. Bienvenidos a De Arte, Biografías. En el día de hoy hablaremos sobre Julio Cortázar. Cortázar nació en agosto de 1914 en Bruselas. El panorama político de aquel entonces no era muy favorable para los europeos. Apenas tuvieron la oportunidad, en 1918, los padres de Cortázar se lo llevan para Argentina, estableciéndose en la zona de Banfield, Buenos Aires. Allí mismo estudió y completó la carrera de letras para luego dedicarse por un breve tiempo a la docencia. En 1932 llega a sus manos un libro de Jean Cocteau titulado Opio, el cual, según él, cambiaría totalmente su visión de la literatura. Si bien ya para este entonces Cortázar escribía, su primera publicación llega en 1938 bajo el seudónimo Julio Denis. El libro era una colección de poemas titulado Presencia. Sigue publicando alguna que otra cosa bajo este seudónimo más adelante, de todos modos. Con el ascenso de Perón al poder, Cortázar se muestra bastante reacio a las políticas del mismo. No simpatizaba con su gobierno y esto se puede ver reflejado en algunas de sus obras. De hecho, justamente, es en 1946 cuando publica su relato más famoso, Casa Tomada. Una de las tantas lecturas que se han realizado sobre este cuento implican un análisis que revela una trama fuertemente antiperonista. Sin embargo, el autor sostuvo públicamente no estar pensando en esto al momento de escribir el cuento, pero que le agrada que el relato tenga distintas maneras de interpretarse. Para 1948, Cortázar realiza un esfuerzo enorme que lo dejaría agotado física y mentalmente. Se recibe del traductorado público de inglés y francés. Estos estudios, que tomaban años, él los realiza en 9 meses. En 1951 viaja a París gracias a una beca. Comienza a trabajar como traductor de la UNESCO y esto le permite quedarse en Francia. Publica su primer libro de relatos, Bestiario. Para 1953 se casa con Aurora Bernardes, otra traductora, como él. En 1959 publica Las armas secretas. En 1961 visita Cuba por primera vez y ya para 1962 publica Rayuela, novela que lo posicionaría como uno de los autores más destacados del llamado boom latinoamericano. También, por estos años, Cortázar realiza una traducción de las obras completas de Edgar Allan Poe.
la cual por mucho tiempo se posicionó entre las mejores traducciones al español de las obras de aquel autor. Ya para 1967, Cortázar se separa de su esposa. También, por estos años, se mostró muy a favor de la Revolución Cubana y de la figura del Che Guevara. En 1970 viaja a Chile para la asunción del presidente Salvador Allende y también, a fines de este año, se casaría por segunda vez, esta vez con la escritora Carol Dunlop. Ya para mediados de los 70, la situación política argentina era muy oscura. La última dictadura militar deja un gran saldo de desaparecidos, cometiendo los peores crímenes que se hayan visto en la historia argentina. Cortázar se opone firmemente a esto y expresa su oposición hacia el gobierno militar y la liberación de la gran cantidad de escritores perseguidos. En 1981, el gobierno francés decide otorgarle la nacionalidad francesa. Una vez acabada la última dictadura, Cortázar regresa a Buenos Aires en 1983, bajo la vuelta de la democracia de la mano del presidente Raúl Alfonsín. Durante una feliz pero breve estadía, Cortázar regresa a París, en donde fallece el 12 de febrero de 1984. Su cuerpo es enterrado en el cementerio de Montparnasse, junto a la tumba de su última esposa, quien había fallecido 2 años antes. Y este fue un pequeño repaso por la vida del escritor. Bueno, entonces después de tener de observar este video sobre Cortázar, entraremos a desarrollar las actividades. El ejercicio en clase, vamos a leer, vamos a escuchar el audiolibro y luego vamos a desarrollar estas preguntas como ejercicio en clase y como tarea tenemos este cuestionario. Listo, entonces son 2 ejercicios, el ejercicio en clase y la tarea para la casa. Listo, todo eso lo pueden encontrar en el Classroom, allí está el enlace, la guía y la actividad. Con eso llegamos al final del resumen de nuestra clase del día de hoy. Muchas gracias.